Alrededor del camino, presentado por Irene Marx. Este es el libro para que lo vean, ¿sí? Bueno, antes que nada voy a decir que este libro, voy a hablar de mi experiencia personal cuando lo recibí de Mario y lo empecé a leer. No lo leí desde el principio al final, al principio, porque son cuentos, pero son 214 textos que yo los leía en forma fragmentaria y eran muy buenos, los disfrutaba, se dejaban leer, pero después, y me gustaba también el cinismo a veces me reía, pero después todo cambió cuando lo empecé a leer desde el principio. Entonces me di cuenta de que el autor nos propone una travesía. Me sentí como incluida, me acordé del Monte Análogo de René Daumal, que era como un viaje, una aventura. Podría simplificar y decir que el camino es la vida, pero es así porque hay una larga espera inicial, una ceremonia que nunca se concreta, la burocracia de los que nunca inauguran el camino, la mansedumbre de los que esperan y las frases hechas con las que se consuelan, los que se alejan del camino porque no está bien construido, las miles de reflexiones a las que se nos induce. Todo parece que se refiriera a lo que pasa en nuestro país a veces, muchas veces. Por momentos hay visos metafísicos, filosóficos, de temores terribles, hasta que parte el hombre, así genéricamente, que se irá encontrando con otros en ese camino defectuoso. Pero primero lo hará con su compañera, que pese a que él la caracteriza como su hada madrina, en un momento determinado lo saca del camino y, según dice el libro, lo internó en la espesura. Es un camino el que no se sabe cuál es la meta, no se sabe por qué se camina, aunque por momentos se vislumbrará un futuro optimista. Además, sobre este camino se dicen horrores, se habla de él como un misterio. Cito: el hombre, ya noticiado del horror encarnado en el camino, después de sentir en carne propia el pavor inicial, dando un salto cualitativo de grandes dimensiones épicas, pasó a considerarlas como meros prejuicios carentes de mayores fundamentos. Puras fantasías de los lugareños, que las necesitaban para salir un poco del embole hereditario en el cual vivían. También esta referencia al hombre que se resigna a enfrentar como sea la lontananza, y mientras avanza de vez en cuando, algún deseo se le cumple, claro que sí, y también va dejando detrás de sí un reguero de sueños frustrados. Este hombre, así en tercera persona del singular, se torna luego primera persona del plural, y aparece una carreta que, aunque baqueteada, los induce primero a la esperanza por el camino recorrido y luego a los temores. El cansancio se debe a que por turnos algunos viajeros toman el lugar de los caballos para tirar de la carreta. Las condiciones de trabajo son terribles. Nos hace acordar un poco a Rappi, ¿no? Que lo vemos todos los días. Bueno, se llega al límite de lo absurdo y, sin embargo, es tan real, tan representativo de lo que ocurre muchas veces en nuestra sociedad que no podemos dejar de reconocerlo. Después, a pesar de todas estas situaciones, fortalecidos por la renovación incondicional del optimismo y a pesar de los diversos tipos y grados de fiebre que habíamos alcanzado de manera individual, después de bramar a más no poder y de emitir chillidos en tonos diversos, agitando viejos fantasmas del pasado personal de cada uno de nosotros,
Con el agregado de algunas dosis de desesperación, afinamos las voces y entonamos unas 3 o 4 canciones de gesta. Pareciera que la necesidad de seguir cerrara los ojos de los transeúntes a la realidad. También, por otra parte, se destaca la necesidad de mantenerse siempre alerta, porque de otra forma los caminantes pueden extraviarse. No solo ellos, sino los que luego salen a buscar a los extraviados, y así sucesivamente, una cadena de extravíos. Hay muchos personajes que irrumpen en la narración, como la criatura que llora al costado del camino porque no puede cruzar, mientras todos miran para otro lado. O personajes que son introducidos como testigos. Por ejemplo, los árboles. Los árboles que al final de un párrafo largo con palabras dignas que acentúan la solemnidad del momento, cito, hacen la suya. Se dan el lujo de ver pasar a los viajeros sin que se les mueva una sola hoja. También se menciona la indefensión del ser humano, cuando, cito, el último kilómetro recorrido por un caminante común y corriente cobra de repente un valor inesperado y se lo relaciona con su lugar de partida, el nacimiento. El lugar cómodo y seguro, cito, ¿no? Desde donde salió una sola vez para enfrentarse a la primera luz del día, chillando como un marrano, a los gritos pelados, pidiendo ayuda desde el vamos. Claro, es la muerte, ¿no? La muerte y el nacimiento relacionados. Sin embargo, no solo será ese hombre genérico, ni ese grupo de caminantes los protagonistas, sino que irrumpirá con toda energía la primera persona del singular. Por ejemplo, me avisaron, pero no les creí, a lo mejor no quise creerles, no sé, para anunciar el cumplimiento de una advertencia sobre un hecho extraño, por el cual, cito, la expedición quedó estancada, mientras el protagonista, cito, andaba concentrado en mi mundo hecho de palabrería inútil. Será la irrupción de los harapientos y la conversación con, cito, un pibe del grupo de los tristes, lo que impulsará a este protagonista a seguir, para no quedar rezagado, a merced de quienes no tienen nada que perder, salvo un poco de yerba de ayer secándose al sol. O sea, la diferencia entre las clases y los que ya no tienen solución, no tienen salvación. Después, en otro texto, el protagonista cuenta su rutina de hacer un alto y luego aspiró la porción de aire más próxima, acomodó el cuerpo, tomó el envión necesario, vuelvo a encarar la ruta y sigo mi viaje entre la multitud. O sea, habla de su necesidad de reconocerse un momento como ser individual, con pasado propio, antes de volver al anonimato, donde es un número más. En otro texto se ve la influencia del grupo sobre la primera persona, porque las jugarretas de una época en Tecnicolor, repleta de montones de jugarretas incisivas, hacen que él diga luego: quedé convertido en un elemento pulsante, listo para la agresión. O sea, de ser una persona tranquila, se vuelve totalmente agresivo por influencia del grupo. Cabe mencionar que en este texto la tercera persona plural crea distancia y verosimilitud. La primera persona hace partícipe al protagonista, que en ese momento se separa de la marcha por alguna razón, ya sea para contar alguna anécdota, ya sea para reflexionar. Sin embargo, es en la tercera persona del plural donde aflora el espíritu de la caminata, la convivencia tragicómica, lo épico y a lo vez absurdo.
Y dice, y por allí arriba vamos nosotros, tan contemporáneos como todavía optimistas, asumiendo el rol de piratas ilusionados, yendo a la búsqueda del cofre del tesoro enterrado en algún latifundio perdido por ahí. Será en esta convivencia donde se dará un gran hermano entre grupos. Cito, la convivencia en el seno de la caravana comenzó a adquirir ribetes que poco después de una medianoche, inconvenientes para menores no avispados, no resistieron la presión del más mínimo análisis. Se refiere no solo al aspecto sexual de la convivencia, sino al, cito, encarnizamiento entre seres humanos que por algún motivo debían viajar bastante apretujados, aunque siempre están los rebeldes, como, cito, una familia que se negó a figurar en los libros de historias interiores, o como explica el autor, a ser deschavada en su intimidad. Así vemos en el texto 100 que cuando hace mucho calor, los caminantes deciden optar por la desnudez, cada uno, cito, cada uno intentando hacer prevalecer su poder de seducción. Y se narra entonces que tiene lugar, cito, un entrevero de proporciones diversas que a veces produce frutos no deseados. La forma de expresar este tema es absurda y al mismo tiempo profundamente irónica. El cinismo y la ironía aparecen marcados claramente en el texto 32, cuando se habla de los posibles damnificados por la acción de los cuernos o cuernitos, de los firmes candidatos a la cornamenta, y se hace referencia al polvo que viene traído por el viento del norte y el otro polvo que va a parar a donde le vengan ganas. Otro texto digno de mencionarse es el de las bacanales de los viernes, cuando según se nos dice, desaparecen los santos y las santas del camino, cuando el jolgorio reinante se incrementa hasta alcanzar la cima de niveles increíbles. Y también otro texto magistral es el 33, donde se define a los fascistas que, cito, insisten en su idea fija de que hay un único camino a recorrer. En el uso del lenguaje vemos que se utilizan expresiones del habla coloquial argentina y sobre todo porteña, que dan más naturalidad y fuerza a los hechos que se narran. Por ejemplo, ya hemos escuchado la palabra embole, también a los gritos pelados, chimbolos, la carreta está baqueteada, toda esta malaria, al tuntún, papando moscas, despelote, achancharse, nabo, etc. Otro recurso del lenguaje que otorga el toque cotidiano es la reproducción de letras de canciones en el lugar justo para dar mayor expresividad. Por ejemplo, un revoltijo de carne con madera, y también citas literarias conocidas. Los árboles no solo mueren de pie, y también proverbios populares. En todas partes se cuecen habas y se destapan ollas. El mensaje de los viajeros más antiguos se transmitirá en un determinado momento en un discurso largo y ampuloso, cuya redacción se asemeja al preámbulo de la Constitución. Es absurdo, es gracioso y es triste y es desopilante. El lenguaje así refuerza esta epopeya que se narra en dos planos, el de la cotidianidad y el filosófico figurado, altamente simbólico. A veces se destacará el carácter totalmente irreal, el nivel de engaño y autoengaño que confunde a los caminantes y que se torna confuso hasta volverse onírico por momentos. No solo los caminantes, sino el camino tienen su caracterización, ya que el camino está personificado también, por ser la razón de la marcha, aunque se ignore la meta. El camino, que a todo esto permaneció expectante, a la espera de los primeros transeúntes y vehículos en serio, los que vendrán a justificar su existencia.
Cuando se habla del camino, el autor enumera razones con circunspección. Cualquier introspección o flojera nuestra podría resultar fatal para la integridad del camino. Después dice que la razón de ser del camino sigue siendo un misterio y se busca quien lo descifre. Es un enigma existencial. A veces será la carretera bastante neblinosa, salida de una realidad más fría que la muerte. Y al final, el autor nos plantea varias soluciones. Una, la del infierno imaginado, que es recreado y hecha realidad por los mismos caminantes. ¿O es el camino mera ilusión de los que escriben? El escritor, el que juega con las palabras, ¿habrá imaginado este camino? Decidan ustedes. Este es un libro para leerlo como cuentos separados, como dije al principio, o como capítulos de una novela que nos concierne a todos. Recomiendo la segunda lectura, pero en esta época de pantallazos digitales, de poco tiempo, también es válida la segunda. Y muchas veces nos sacará una sonrisa irónica si estamos en un transporte público, o una reflexión lúcida que nos abrirá nuevos horizontes. Valga la redundancia con respecto al camino, que no puede negarse, me atrapó en su trayectoria y me parece un libro fascinante.